y a ese lo va a purificar. Entonces, yo no quiero dejar que me purifique. Yo quiero ser un vaso de honra para Él. Amén. Ok, entonces dice: traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto. Mire, cuando usted va a buscar la palabra prueba en esto, usted se va a dar cuenta que es la misma palabra que se utiliza para tentación. El Señor dice que a Él no se le tiene, que a Él no se le prueba. Pero Él está diciendo: ¿quieren probarme en esto? Prueben. Háganlo. Y entonces dice el Señor: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. No dice poquito, dice hasta que sobreabunde. Hasta que usted tenga mucho. Hasta que usted pueda, digamos, disfrutar de aquello. ¿Sí me doy a entender? Amén. Ahora, tenemos que poner obviamente el equilibrio, ¿verdad? Porque alguien podría decir: ay, hermano, entonces, ¿y si yo me hago millonario? Actúe como Abraham. Si usted empieza a hacer bien con el Señor y el Señor le aumenta en sus bienes, actúe como Abraham actuó. ¿Cómo actuó Abraham? Dice la Biblia que Abraham no puso su mirada en las cosas terrenales, sino que puso su mirada en una tierra que no estaba, en una ciudad que no estaba hecha de manos de hombre. Entonces realmente para él, tenerlo, gloria a Dios; no tenerlo, gloria a Dios. Pero la cosa es que el Señor le dio para tenerlo. Entonces mi pregunta es: ¿nosotros podemos tenerlo? Sí, pero si tenemos la actitud de Abraham también. Amén. Ya hablamos el miércoles y dijimos que necesitamos verdad, no ser vanidosos. ¿Qué otra cosa necesitamos? Un altar y 4 cosas, ¿verdad? Creo que aquí lo sacamos. Administrador. Buenos administradores. Gracias. Entonces, si tenemos esas 4 cosas, guardamos un equilibrio para poder llegar a tener lo que el Señor quiere que tengamos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que voy a ver para allá para no ver a nadie. Pero le voy a decir algo: es que nosotros tenemos un paradigma en nuestra mente quizá ahorita en este momento, y es: ¿será, hermano? ¿Será que lo que usted está diciendo es cierto? Yo no he pasado de sopilote a gavilán nunca. Yo siempre he ganado a 10 la hora y no creo que vaya a pasar de ahí. Como no ve a nadie, ¿verdad? Entonces ese es un paradigma que usted tiene que botar de su mente. Es un paradigma que usted tiene que quitar de su mente. Mire la manera en que Jacob, perdón hermano, tal vez mi pregunta tan fuera de sí, ¿verdad? Pero mire, Jacob viene y le dice a Labán: hagamos un trato. Le dice Jacob a Labán, todas las ovejas, todas las cabras y ovejas, todo el ganado que salga manchado es mío, y las de color son tuyas, las de color único son tuyas. Está bueno, le dijo Labán, y todas salen blancas y negras nada más. De otro color no sale, pues manchadas un poquito. Y entonces viene el Señor y le revela de una manera poco lógica para uno. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Ah? Una varita. Fíjese que fue a poner unas varas y les enrolló como un hilo. Cuando las ovejas llegaban ahí, hermano, a beber agua, miraba fijamente en la caña. Y a causa de eso,
sus hijos nacían manchaditos. Yo pregunto, hermano, ¿es eso lógico? No. ¿Cuándo ha visto usted que una cabra por ver a un palo manchado de un hijo manchado? Eso no es lógica humana. Eso es una revelación de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿no será que el Señor le puede poner a usted una idea descabellada para el mundo, pero que lo va a hacer producir? Para que usted le dé al Señor. Entonces, hermano, perdóneme, pero es que lo que pasa es de que todo es una cuestión de creer. De creerle a Dios. Porque uno dice, pero ¿cómo es eso porque hasta alabanza de haber quedado de a 4, hermano? Yo voy a ver que no, va a agarrar pintura o algo y les echa. Y les echaba jabón, me imagino yo, para ver si no se les caían las manchas. Y no se les caían las manchas. Más se manchaban, hermano. Pero, y cuando, pero ¿qué tienen las varas? Las varas no tenían nada, más que un hilo enrollado. Eso es lo que tenían. Pero le voy a decir algo. Tenían algo que se llamaba fe. Amén. Y revelación. Amén. Cuando uno tiene fe, le viene la revelación de Dios. Amén. Y entonces uno empieza a hacer cosas tremendas. Yo, escuchando una prédica, me vino otra vez a mi corazón así como que, fíjese que como que me encendieron otra vez una chispa. Yo viví en algún momento determinado en mi vida, según lo que Dios me estaba hablando, hacia dónde quiere Él dirigir el ministerio que Él me ha dado, con actos proféticos. En su momento yo los hice, y yo decía, Señor, pero perdí todo aquello y ya no se hace. Pero fíjese que ahora que yo escuché, cuando cabal iniciamos, se reinició el año, o se declaró el año de reinicio, eso fue lo primero que vino a mi mente. Actos proféticos. Actos proféticos, fue lo primero que vino. Y después escuché una prédica, no me acuerdo si el hermano Tosurbia o de alguien, donde hablaba precisamente de actos proféticos. Pero los actos proféticos son descabellados, ¿eh? Los actos proféticos no van con la lógica humana. Porque perdónenme, el Señor Jesús vino y les dijo a sus discípulos, denle de comer a toda esta gente. Hicimos cuentas, ¿verdad? Más o menos. Si lo pudiésemos poner al día de hoy, de unos $250,000 para darle de comer hasta que se saciara pan a la gente que estaba con él en ese momento, porque eran aproximadamente unos 25,000, porque eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y si eran así tipo hispanos, ¿verdad? Una marina. Entonces, hermano, sin agravar a nadie, ¿verdad? Por supuesto. Pero hermano, perdón, ¿qué fue lo que el Señor hizo? ¿Un acto profético o no? Sí, amén. Yo le voy a contar. Si tenga que contarle, va. Amén. Una vez, allá donde nosotros vivíamos, saliendo de la casa de mis papás, hermano, como más o menos había un cuarto de mía, y usted sabe que nuestra gente es un poquito loca, ¿va? Entonces los muchachos se ponían a hacer competencias en los carros de donde nosotros vivíamos, un poquito más para abajo, hasta esa curva, porque ahí tenía una curva, pero la curva estaba muy cerrada. Y por lo menos se mataron unos 5 o 10. Y de repente, aunque no estaban compitiendo, pero la gente, no sé por qué, como el pedazo ese era atractivo, no sé, para correr, fíjese, hermano, enfrente de nuestra casa. La gente agarraba viada ahí, y cuando llegaban a la curva, algunos se fueron a ensartar a las casas que estaban ahí. Pusieron muchas veces esos
unas cosas así que le sacan a los camiones, las transmisiones de los camiones, no sé cómo se le llama eso, unas bolotas así grandes, ¿verdad? Donde va la transmisión. Fueron a meter de esas, hermanos, se los llevaron, ahí se mató gente y un montón de cosas. Y una vez, con unos amigos, cuando el Señor se empezó a meter a esos actos proféticos, hermano, dijimos en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte, vamos a ir allá, y empezamos a orar: Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces a uno de ellos el Señor le puso que fuéramos a ungir ese lugar con aceite, para que todo espíritu de muerte fuera quitado de ese lugar. Porque, hermano, mire, era una cosa que regularmente usted oía que ahí alguien se había ido a morir. Y entonces, ¿y cuándo lo hacemos, verdad? Porque pues la gente así que estamos locos, cualquier día, hombre, no importa. Bueno, mañana, eso fue un día sábado, mañana domingo a las 6 de la mañana nos levantamos y vamos a ir a ungir ese lugar. Y fuimos, hermano. ¿Quiere que le diga una cosa? Pasamos cerca de 3 años sin que hubiese una muerte en ese lugar. Amén, amén. Así como lo oye. Cerca de 3 años sin que hubiese una muerte en ese lugar. Amén, amén. Claro, después los nenes se desmayaron y ya no fueron otra vez, ¿verdad? Pero, hermano, nosotros tenemos que entender, porque esto es un acto profético, el traer los diezmos al alfolí. Perdóname, pero la gente de allá afuera se burla y dice: ¿cómo le vas a dejar tus diezmos al pastor? Eso es lo que le dicen, ¿o no? Amén. Pero perdón, hermano, si usted está entendiendo el mensaje de esta noche, yo quiero decirle que usted no me trae los diezmos a mí. Amén, amén. Ahí está diciendo y hablando el Señor: traedme los diezmos al alfolí. ¿A quién? A Él. Y claro, cuando usted va a Hebreos capítulo 7, la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, que es cierto, dice él, que son hombres mortales los que reciben el diezmo. Amén, amén. Pero ¿de quién fue la orden? ¿O quién profetizó sobre de ello? Para la abundancia del pueblo. Es Dios. Entonces, rompiéndole otro paradigma, los diezmos no son del pastor, los diezmos son de Dios. Amén. Que el Señor haya establecido que son para el pastor, esa es otra cosa, que ahí está escrita en la palabra. Así es. Pero cuando usted lo trae entendiendo que son para Dios, aunque usted vea que es un hombre mortal, hello, me presento con usted, Harold Guillermo Cruz, su servidor, el que lo recibe, sencillamente la bendición viene para usted. Amén. Yo le decía a algún hermano en algún momento, y creo que se los dije a usted: ¿en qué le dolería a usted? ¿En qué le dolería a usted que yo viniera en un mi carro, en un mi Honda 2014, si usted viene en un Mercedes 2016? ¿En qué le dolería? En nada. En nada. Yo le aseguro que hasta se podría pensar: a la que pura lata somos, deberíamos de comprar Uno más al pastor. Por favor, entiéndame y óigame como hijo circuncidado. Yo no quiero que usted me regale un carro. Pero ¿sabe una cosa? Yo sí quiero que usted sea lleno de la bendición de Dios antes de que nos vayamos. Amén. No estoy hablando de que nos vayamos a agarrar de políticos, porque si alguno no se metió a la política fue Abraham y el Señor lo enriqueció. Amén. Y nunca fue rey de ningún lado. Porque su mirada no estaba aquí. Por favor, entiendan, hermano, yo le estoy tratando de hablar con toda la verdad y la claridad que existe. Y es, si yo quiero que el Señor nos abunde, yo quiero que el Señor nos prospere, yo quiero que el Señor nos lleve a otro nivel económico de bienes y de todo lo que usted quiera, pero sin descuidar que eso solamente nos va a marcar la pauta de que ya nos vamos. Amén. Amén. Eso solo nos va a marcar la pauta de que ya nos vamos. Como al pueblo de Israel, así fue marcada su reinicio. Ya se van. Ordenen que les den de todo para que se lleven. Todo. Así es. Entonces, hermano, una de las cosas que va a marcar nuestra salida va a ser esa, la abundancia. La abundancia va a marcar nuestra ida.
Pero eso sí, como para entrar al reino, hay que pasar tribulaciones y hay que pasar pruebas. En esa abundancia Dios nos va a probar el corazón. Amén, amén. Amén. Porque se va a ir el que no está aferrado a las cosas de este siglo. Amén, amén, amén. Amén. Por causa del tiempo, yo no me voy a extender más. Tengo mucho más que decirle, pero yo quiero solo leérselo rapidito así. Nuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Oh, perdón. Dice, traed todos el diezmo al alfolí, es decir, al tesoro de la casa del Señor, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos. ¿Sabe qué? Voy a parar aquí. Voy a hablar de esto el domingo, para que comprendamos el resto, porque todavía quiero hablarle de Melquisedec. Entonces me es necesario extenderme, pero ya no quiero extenderme. Yo sé que es bien, pero también tal vez está usted cansadito y hay que respetar. Pero le voy a decir algo. De mi parte, yo voy a empezar a hacer actos proféticos. Amén. Y voy a empezar a creerle a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Si usted quiere creerle conmigo, Amén. gloria a Dios. Amén, amén, Si amén. usted no quiere Amén. creerle, nadie lo está obligando. Tampoco se sienta con la mirada clavada de otros hermanos de ¿por qué no diezma? No, sino que sencillamente deje que Dios lo lleve al nivel. De aquí en adelante, los canastos van a quedar suprimidos. Los canastos del diezmo y de las ofrendas del tamaño que son. Porque voy a comprar unas canastas de este tamaño. En el nombre de Jesús. Amén. Porque si yo le estoy predicando y yo estoy creyendo, yo le aseguro que incluso va a haber gente de fuera que va a empezar a traer ahí, porque es para los tesoros de la casa de Dios. Amén. Entonces voy a comprar 2, y aparte de eso voy a comprar uno más grande que va a estar por aquí, porque esto va a ser para que nosotros podamos atesorar en el nombre de Jesús para el templo. Pero si usted dice que el Señor ya viene, ¿para qué vamos a atesorar para el templo? Porque no sé el día ni la hora en el que viene. Amén. Entonces tengo que actuar y tengo que entender. Tal vez nos permita comprarlo, pero tal vez no. Lo único que yo sí sé es que cuando venga, Él va a poder decir: vengan buenos siervos y fieles, sobre poco fueron fieles, sobre mucho yo los voy a poner. Entren en el gozo de su Señor. Amén. Amén. Póngase de pie en esta noche. Y yo quiero orar para que el Señor ponga esa fe en nosotros. Otra de las cosas que van a marcar nuestra vida es la fe del justo. Porque la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Así que en este tiempo la fe va a marcar algo tremendo en nuestras vidas.